Continuando con el libro quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles, plantearemos la teoría de la justicia y la injusticia, iniciando como con dos preguntas: ¿con cuáles acciones están relacionadas y qué término es medio lo justo? Un abrebocas a toda esta idea, el concepto de la justicia, o sea, ¿la justicia qué es? La disposición por la cual los hombres son capaces de realizar esas acciones justas y por la que lo desean. También el concepto de la injusticia es lo contrario de la justicia, la disposición con la que obran de manera injusta y lo desean. Veremos siempre una relación entre la justicia y la injusticia en todo este libro. Planteemos la palabra la disposición. No lo es de cosas opuestas. Un ejemplo sería: la salud en su consecuencia no se consiguen cosas opuestas, sino solo las cosas saludables. Un ejemplo más general se podría decir que yo actúo saludablemente ya que tengo esa salud. La disposición opuesta se reconoce por sus opuestos y también en otras disposiciones se reconocen por sus sujetos. Un ejemplo sería: una mala forma física se percibe por los cuerpos en mala forma física. Un grupo de cosas tiene un grupo de cosas tiene varios sentidos, por ende también lo tiene el contrario. Es decir, si de tal forma las cosas son de una manera con lo justo, también lo serían con lo injusto. Ahí es cuando vemos esa siempre relación con lo justo y lo injusto. No se separan, están siempre relacionados. Lo injusto se utiliza en muchos sentidos. También lo injusto es aquel que quebranta la ley. Y también ahí es cuando se relaciona con la política. También lo injusto es el ambicioso, el no igualitario, y con el justo es de manera contraria. El igualitario, el que no es ambicioso, el que no quebranta la ley. También el injusto codicioso será relacionado con la buena y con la mala fortuna. El error es que los hombres la piden, la desean, la exigen, la buscan, en lugar de pedir las cosas que son buenas absolutamente y tomar las que son solamente para ellos. No rebuscar más de ello. También hay otra característica del injusto: toma tanto lo que es más como lo que es menos, como sucede así con el injusto ambicioso, ya que pues el injusto ambicioso, esto es menos malo que otras cosas. Desarrollando más la idea de la política con el injusto, entonces, teniendo en cuenta la idea, el injusto es aquel que quebranta la ley, se puede concluir que todos los actos legales son justos, ya que serían legales todo lo determinado por esa actividad legislativa, ya que el justo los cumple, no quebranta la ley. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, así se determina el justo, porque son justas las acciones proporcionando esa felicidad. Si yo cumplo esas acciones determinadas por la ley, estoy proporcionando esa felicidad para esa comunidad política. La ley da orden a los hombres valientes, como no abandonar el puesto, a los templados, no cometer adulterio, a los del hombre manso, como no golpear. Pero la ley también da órdenes, permitiendo y a su vez prohibiendo. La justicia es una virtud perfecta. Considero que esa sería la justicia política, ya que siempre se relaciona con esa política. Porque se da como esa relación con el otro, en la comunidad, esa relación en comunidad, de manera justa, de actuar de manera justa. Porque el que posee esa justicia puede conducirse virtuosamente con otros y no con solamente él mismo, sino que en relación. Por ejemplo, Aristóteles siempre comenta que el hombre es un animal político. Se menciona en el texto un dicho que es el deviante: el gobierno revela al hombre. Ahí es cuando se relaciona siempre esa política y ese obrar del hombre. Esta justicia es virtud y es la única de las virtudes que es para el otro, porque es el mejor el que se da virtuosamente con él mismo, sino con los otros. Entonces, la justicia es la virtud en su totalidad y la injusticia es el vicio en su totalidad. Siguiendo con esta idea de la injusticia, existe otra injusticia como parte del total y otra como parte del injusto en su totalidad de la ley. Unos delitos siempre pueden atribuirse a un vicio. Por ejemplo, si se da un puño, se reatribuye al vicio de la ira.
si se comete un adulterio, a la intemplanza. Pero si se obtiene ganancia, no se reatribuye ningún vicio, sino la injusticia. Por ende, hay otra clase de injusticia, que sería esa, la parcial, que se puede distinguir entre la justicia parcial y la justicia total. La práctica de los actos conforme a la ley son de la justicia total. Por eso, anteriormente mencionado, la justicia en virtud perfecta es aquella justicia política que se logra concluir de esa idea, ¿no? Entonces, porque la ley ordena a vivir conforme a cada virtud y a cada vicio. También no es lo mismo que un hombre bueno sea también un buen ciudadano. Por ejemplo, las normas que se han establecido para la educación para vivir en comunidad, el que las cumple sería un buen ciudadano, y las que son como la educación en particular, individualmente, se caracteriza a un buen hombre. En la justicia parcial es esa que se da en las distribuciones, por ejemplo, del dinero o las cosas que sean divisibles entre los particulares. Ahí es cuando el texto lo relaciona con el derecho privado. También la justicia pone en orden las transacciones voluntarias mencionadas en el texto, como sería la compraventa, la fianza y la compra. Continuando con esa idea de lo injusto, porque el injusto es no igualitario y es desigual, y ese desigual también tiene un término medio que sería lo igual, y lo igual es lo justo. Todo el mundo se considera que en los repartos tiene que existir esa justicia, que en un cierto mérito ahí es cuando se divide ese mérito, que sería los demócratas planteados en el texto se refieren a la libertad de nacimiento, los oligarcas a la riqueza, los aristócratas a la excelencia. Se puede decir que lo justo es una cierta proporción, y esa proporción es una igualdad, la cual se da en 4 términos, y esos 4 términos se deben cumplir y relacionarse continuamente. Y esos 4 términos se puede decir, lo justo tiene que ser medio e igual, en tanto que medio lo es de ciertos términos, como lo más y lo menos, en tanto que igual se da entre 2 términos, y en tanto que lo justo lo es para algunos. Es esa proporción la relación de todo con lo otro. Entonces lo justo es la proporción y lo injusto lo contrario a la proporción. Continuando con lo explicado anteriormente por mi compañera Sara, ahora vamos a ver los temas de los capítulos 4, 5 y 6 del libro quinto de Aristóteles, la Ética a Nicomaco. Y es que vamos a explorar o profundizar el tema de la justicia, centrándonos más que todo en 2 tipos principales: la justicia distributiva y la justicia correctiva. Y por otro lado, analizaremos cómo se manifiestan estas formas de justicia en nuestras vidas cotidianas y cómo los jueces trabajan para equilibrar dichas desigualdades. Y pues primeramente, la justicia distributiva. Y es que esta forma de justicia se refiere a la manera en que se distribuyen los bienes y recursos entre los miembros de una comunidad. La justicia distributiva se basa en la idea de que cada persona debe recibir lo que le corresponde, y esta distribución suele estar determinada por las aportaciones que cada individuo ha hecho. Imagine que un grupo de personas ha contribuido a un fondo común, y la justicia distributiva se asegurará de que los recursos se distribuyan de acuerdo a esas contribuciones. Por ejemplo, si alguien aporta más, debe recibir más. Y si alguien aporta menos, pues por su parte también recibirá menos. Y esto asegurará que la proporción se mantenga y se evita la injusticia que proviene de una distribución desproporcionada. Ahora, veamos otra parte, la justicia correctiva. Y es que esta forma de justicia se aplica en transacciones tanto voluntarias como involuntarias. A diferencia de la justicia distributiva, que se centra en proporciones y contribuciones, la justicia correctiva busca restablecer el equilibrio en las relaciones entre las partes involucradas. Además, la justicia correctiva no toma en cuenta la naturaleza de las personas involucradas.
es igualitaria en el sentido de que tanto si un virtuoso defrauda a un vicioso como viceversa, el énfasis está en reparar el daño causado. Los jueces actúan como mediadores, tratando de igualar las desigualdades que surgen de estas interacciones. Y como lo acabo de mencionar, el juez tiene un papel muy importante. Entonces pasemos a ver un poco el rol de este mismo, el papel del juez. Y es que cuando surge una disputa entre dos partes, ambos se dirigen al juez en busca de justicia. Y es que el juez debe ser como la justicia misma, intentando encontrar un punto medio y también viendo el caso, la interacción o la situación desde un punto de vista de imparcialidad para que este mismo sea justo. Y es que, pongámonos un ejemplo, si una persona golpea a otra, el juez debe analizar la situación y determinar cómo restablecer el equilibrio. Y esto podría significar imponer una pena que anule la ganancia del agresor y compense la pérdida de la víctima. Y es un proceso de medir, evaluar y decidir quién debe recibir qué, de qué forma, ya que ambas partes se sientan justamente tratadas en dicho proceso. Y ahora veamos otro punto, la reciprocidad de la justicia. Y es que es un concepto interesante que se menciona y es el de la reciprocidad. Y la justicia no solo se trata de dividir recursos, sino también de mantener relaciones equitativas. La reciprocidad justa implica que cuando alguien hace algo bueno por otra persona, esa acción debe ser igualmente correspondida, fomentando así la cohesión social. Y esto se refleja no solo en relaciones interpersonales, como de familia o amigos, sino que también se extiende a estructuras mucho más grandes como lo son el Estado. Y es que la reciprocidad es fundamental para sí, como para la cohesión sí, de toda la sociedad, donde las personas deben sentir que están recibiendo lo equivalente a lo que aportan. Y pues, en conclusión, la justicia distributiva y la correctiva son dos pilares fundamentales que nos ayudan a entender cómo se distribuyen los recursos y se reparan las desigualdades en nuestras interacciones cotidianas. Y también, por otra parte, a través del papel del juez y el concepto de reciprocidad, se nos recuerda la importancia de la equidad en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Gracias por acompañarme en el recorrido de estos 3 capítulos y los temas que estaban abordados. Y ahora los dejo con mi siguiente compañera. Muchísimas gracias por su tiempo prestado. Continuando con el libro quinto, en el capítulo 7 encontramos que Aristóteles ubica dentro de la justicia política dos clases de esta misma, una legal y otra natural. La natural tiene una validez prácticamente absoluta e inmutable, y esto sucede así nos parezca que esté bien o no. En el texto encontramos una frase que dice: el fuego quema tanto aquí como en Persia, haciendo referencia a que una ley de la naturaleza no cambia sin importar el lugar o la cultura. Funciona de la misma manera en todas partes. Lo que es justo por naturaleza lo será en cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Lo legal, por su parte, valida las acciones de los demás. Esta sí es cambiante, ya que depende del hombre y de los acuerdos establecidos entre la comunidad, con el fin de buscar su bienestar. La justicia legal es convencional, es decir, se establece por costumbre o por común acuerdo. Si la eudaimonía es el fin último del ser humano, entonces también debe ser el propósito fundamental de la sociedad. De esta manera, la eudaimonía política conlleva a que las leyes y normas humanas estén orientadas al bienestar colectivo, permitiendo así cambios y adecuaciones para su correcto funcionamiento. Aristóteles también en este texto hace una analogía entre las medidas del pan y del trigo con las leyes humanas, para ilustrar así su naturaleza cambiante. Señala de la misma manera que las constituciones políticas no son idénticas en todas partes, existe alguna mejor que otra, asunto que también pasa con las leyes humanas.
También existe diferencias entre el acto injusto y lo injusto. Una cosa que es injusta lo es por naturaleza, pero el acto injusto es un acto delictivo que implica nuestra voluntad y la decisión de realizarlo. Lo injusto pasa a ser un acto injusto después de que se realiza. Igualmente sucede con el acto justo y lo justo. Lo justo se vuelve acto justo cuando se realiza. Hablemos ahora de la justicia y la responsabilidad. El acto injusto y el justo se definen por su carácter voluntario e involuntario. Cuando es voluntario, recibe reproches y es un delito. De esta manera, un acto injusto no será un delito si no se le añade la voluntariedad. Para ejemplificar esto, pensemos en una persona que sin darse cuenta riega un vaso de agua encima de otra persona. Esto desde un punto de vista puede verse como injusto, pues al generar molestias en la persona afectada, pero no puede considerarse un delito al no haber sido con intención. Por ende, esta persona no debe ser castigada por este acto. De voluntario encontramos también dos distinciones: voluntario por elección y lo voluntario sin elección. Por elección, depende de cada quien y no se da por desconocimiento, sino sabiendo el quién, con qué y para qué se realiza una acción. Sin elección, son acciones que se hacen de manera consciente pero sin haberse predeterminado. Los actos justos e injustos se pueden dar también por ocurrencia, es decir, una acción sucede por circunstancias externas y no por nuestro control total. Un ejemplo planteado en el texto señala que cuando alguien devuelve un depósito porque tiene miedo, no puede decirse que éste esté actuando justamente por su propia voluntad, sino solo por ocurrencia. Lo voluntario por elección y sin elección traen consigo tres tipos de perjuicios presentados en el texto: el daño por ignorancia, el daño por cólera y el daño por agravio. El daño por ignorancia se da cuando algo sucede no con el fin que se creía. A esto Aristóteles le llama un error culpable. Esto sucede como un infortunio y sucede por negligencia. El daño por cólera son actos cometidos bajo la influencia de emociones de ira. Estos sí son delitos porque se dan naturalmente de los hombres, pero pueden no ser injustos, debido a que al actuar de esta forma no se da por maldad, sino por la emoción del momento. El daño por agravio se da cuando una persona obra por elección. De esta manera sí se es malvado e injusto. Aristóteles también dice que hay actos que son perdonables, como los que se cometen en ignorancia y por ignorancia. Distingue esto como una pasión, que no es natural ni humana. Ahora, Aristóteles aborda una cuestión interesante. ¿Puede alguien sufrir una injusticia voluntariamente? Es decir, ¿puede uno elegir ser tratado injustamente? Su respuesta es que no, porque para que haya injusticia debe haber alguien que la cometa con intención. Aunque una persona pueda aceptar un daño o incluso causárselo a sí misma, eso no significa que sea objeto de injusticia en sentido estricto. En pocas palabras, sufrir injusticia nunca es voluntario, porque depende de la acción de otro. Bien se pregunta si una persona puede cometer injusticia contra sí misma. Si alguien se reparte menos de lo que merece, no está siendo injusto consigo mismo, sino que simplemente está eligiendo otro tipo de bien, como la gloria o el honor. Al final, quien comete injusticia es el que inicia la acción con intención, no solo quien recibe más o menos. Aristóteles también explica que no basta con hacer un acto injusto para ser injusto. Un esclavo o un juez que actúan sin intención propia no están cometiendo injusticia en el sentido pleno. Solo es injusto quien obra con conciencia y con la intención de obtener un beneficio. Por último, critica la idea de que ser justo es fácil. No se trata solo de conocer la ley o saber qué es justo o injusto, sino de actuar correctamente en cada caso, lo que requiere sabiduría y discernimiento. Bien decíamos en los primeros capítulos que la justicia es una virtud y ésta se alcanza por medio del hábito, de la costumbre, de su práctica, de hacer actos justos. Mi nombre es Laura Sofía Casas Villamil y vamos a seguir con el desarrollo de los capítulos 10 y 11 del libro 5 de la Ética de Nicomaco. Una de las ideas centrales de este texto es la relación entre equidad y justicia, la cual nos cuenta que estas no son completamente distintas, pero la equidad es una mejora de la justicia legal. También una de las preguntas que se nos hace en el libro es qué relación tiene la equidad con la justicia y lo equitativo con lo justo.
Este nos cuenta que nosotros muchas veces elogiamos a lo que es equitativo y cuando seguimos el razonamiento nos parece extraño que lo equitativo sea elogiable si esto es algo al margen de la justicia, porque nos dice que bien, lo justo no es bueno o no lo es lo equitativo, o también si ambos son buenos, entonces son lo mismo. Podemos decir que la justicia legal es general, pero la equidad ajusta la norma cuando su aplicación estricta genera injusticia, y que la equidad corrige errores originados por generalidad de la ley. Aunque lo justo y lo equitativo son lo mismo, los dos son muy buenos, pero resulta ser superior lo equitativo. Una de las dificultades de estas es que la produce que lo equitativo es justo, pero no es la justicia legal, sino una rectificación de la justicia legal. Bien, pues también nos habla de que la ley es toda general, aunque en algunos casos no es posible hablar correctamente en general, en aquellos cuando hay que hablar necesariamente, pero no es posible hacerlo correctamente. Por lo tanto, la ley abarca lo máximo posible, aunque no ignora que ello es erróneo. Este error no reside ni en la ley ni en el legislador, sino en la naturaleza de la cosa. Lo equitativo y lo justo es preferible a un cierta justicia, mas no a la justicia absoluta, sino al error originado por su generalidad. La naturaleza de lo equitativo, una rectificación de la ley, allí donde resulta defectuosa en razón de su generalidad. Esta es la causa de que no todo se regule por la ley, ya que en algunos casos es imposible establecer una ley de manera que esta ley necesita un decreto. En el libro nos da como un ejemplo el cual dice que es lo mismo que en Lesbos. La regla de plomo se readapta en la construcción de acuerdo con la forma de la piedra, sin que sea inmutable. Y esto lo relaciona con el decreto, diciendo que el decreto se adapta a las circunstancias. Esto nos lleva a decir que un hombre equitativo se inclina a preferir esta conducta y a practicarla, ya que si no es estrictamente justo para lo peor, este hombre se contenta con lo menos, porque aunque sea lo menos, este tiene la ley aliada. Por lo tanto, determinamos que la equidad es una clase de justicia y no una disposición diferente. En conclusión, podemos decir que siempre que hablamos en términos generales, decimos que algo es bueno, pero para especificar más, decimos que las cosas son mejores cuando son equitativas. Sin embargo, esto no quiere decir que la equidad sea menos que la justicia, ya que el hombre que es equitativo es igualmente justo. La diferencia se podría radicar en que la equidad es un tipo de rectificación de la justicia. Y podríamos decir que las leyes se ocupan mejor de las cosas generales y la equidad se ocupa mejor en las cosas concretas o específicas. Esto nos lleva a pensar que la equidad permite que los gobernantes y jueces adapten la ley a las circunstancias particulares para lograr el bien común. Y la equidad no destruye la ley, sino la perfecciona en función a lo que es la realidad social. Si vemos esto en relación con el derecho constitucional, la equidad permite interpretar la ley en función de lo que es el bien común. Entrando al capítulo 11, lo primero que nos damos cuenta es que hay una pregunta que nos dice, ¿es posible obrar injustamente con uno mismo? Lo cual nos da tres argumentos distintos. En la primera nos dice, entre los actos justos, unos son prescritos por la ley, de acuerdo con cada virtud. Nos da un ejemplo que dice, la ley no ordena matarse a sí mismo, y lo que la ley no ordena lo prohíbe. Por lo tanto, cuando uno causa daño contra la ley voluntariamente, uno está obrando injustamente, ya que voluntariamente lo hace el que sabe a quién le hace y con qué le hace. Aquí en esta parte nos da un ejemplo. Dice que el que se degüella a sí mismo voluntariamente por ira realiza contra la recta razón aquello que no permite la ley,
y luego comete un delito, pero ¿contra quién lo hace? Lo hace contra el Estado o contra sí mismo, porque él sufre voluntariamente y nadie sufre la injusticia voluntariamente. Por ello, el Estado impone un castigo y al que se ha quitado la vida se le aplica un cierto deshonor. En el segundo argumento nos dice: todavía no es posible obrar injustamente con uno mismo. En el mismo sentido, es que es solamente injusto y no por completo vicioso, que comete la injusticia. El injusto es malo de la misma manera que el cobarde y no como el que tiene maldad completa, de manera que tampoco obra injustamente conforme a esta. Aristóteles considera que cometer injusticia es peor que padecerla. Por lo tanto, recibir daño de uno mismo es peor que cometer daño contra uno mismo, pues el recibir daño es un mal menor y por consiguiente un bien. Sin duda que el suicidio es malo, pero si no es malo contra uno mismo, ¿con respecto a qué es malo? Aristóteles nos dice que es malo contra la ciudad. Y nos dice, primero, que lo justo y lo injusto sean siempre necesariamente entre más de uno. Segundo, que el acto justo es voluntario y premeditado. No parece que obre injustamente el que por recibir un daño causa a su vez el mismo daño. Tercero, sería posible recibir injusticia voluntariamente. Y cuarto, nos dice que hoy nadie obra injustamente al margen de los delitos particulares y nadie comete adulterio con su propia mujer ni roba a sí mismo sus propias propiedades. Diciendo así que la injusticia supone que alguien recibe menos de lo que le corresponde, pero nadie puede aceptar voluntariamente ser víctima de la injusticia. Y el tercer y último argumento nos dice que lo de obrar injustamente con uno mismo se resuelve conforme a la definición de recibir injusticia voluntariamente, ya que el sufrir injusticia como el obrar injustamente son malos, pues lo uno es tener menos y lo otro es más del término medio. El obrar injustamente va acompañado del vicio y es reprochable, pero también nos dice, no todo lo voluntario le acompaña al vicio, mientras que el sufrir injusticia está libre de vicio y de injusticia, y el recibir injusticia es menos malo, aunque nada impide que sea un mal mayor. Aunque la ciencia no se ocupa de esto, nos dice que la pleuseria es una enfermedad más grave que la torcedura de un tobillo, aunque a veces podría ser al revés por concurrencia. Si al que se ha torcido un tobillo por caerse se le ocurre que es capturado por el enemigo y muere, hay una justicia no de uno mismo hacia sí mismo, sino entre alguna de sus partes. No es una justicia plena, sino como la del dueño o la de quien gobierna la casa. Aristóteles sugiere que hay una justicia interna entre las partes del alma similar a la relación entre el gobernante y el gobernado, llevándonos a la conclusión de que la justicia y la equidad son claves para la eudaimonía política. ¿Por qué? Porque éstas permiten la armonización de las normas con la realidad social. Muchas gracias por su atención y este es el final de nuestro podcast.